Bien, como se había mencionado, las derivadas parciales eran simplemente el concepto de lo mismo, ¿no? Que habíamos trabajado en la unidad uno, la pendiente de la recta tangente, y que al tratarse de funciones de dos o más variables, podíamos tener la razón de cambio en dirección de x o la razón de cambio de la función en dirección de y. Ahora, similar a lo que son las derivadas ordinarias, o sea, las derivadas de funciones de una sola variable, también podemos tener nosotros derivadas de orden superior. Recordando un poquito a qué le llamábamos derivadas de orden superior, pues nosotros sabíamos que si se podía tener a una función que al ser derivada una sola vez, decíamos esto era la primera derivada. Si y, que sigue siendo una función de una sola variable, la podía derivar dos veces, entonces utilizábamos esta notación y le llamábamos derivada de segundo orden o segunda derivada. Y así sucesivamente, nosotros podríamos derivar tantas veces como se pudiera a nuestra función, y es a lo que le llamábamos derivadas de orden superior. Ahora con las funciones de dos o más variables también vamos a tener las derivadas, las segundas derivadas, terceras derivadas, en general las enésimas derivadas. Entonces diremos que si z es una función de dos variables, podemos hablar al menos de sus primeras dos derivadas. Vamos a tener el caso de sus primeras dos derivadas. Yo puedo tener la segunda derivada de la función respecto a x o la segunda derivada de la función respecto a y, etc. Entonces estaríamos diciendo, lo que hemos trabajado es ya el caso de una primera derivada. Cuando nosotros trabajábamos la primera derivada de esa función, pues simplemente la representábamos a través de esta forma, o podía ser la derivada de z respecto a y, u otras formas que pueden ser un poco más convenientes para representar exactamente lo mismo, sería f y como un subíndice la variable respecto a la cual se está derivando. Entonces, si yo derivo a f respecto a x, le pongo como subíndice x, o bien, si la derivo respecto a y, le ponemos como subíndice y. Pero ¿qué va a pasar entonces con las segundas derivadas? Cuando yo tengo segundas derivadas, puedo decir que las dos veces que se ha derivado a la función z, puedan ser respecto a x. Y en ese caso, similar a las derivadas ordinarias, voy a poner aquí un superíndice señalando que a z se le ha derivado dos veces respecto a x, o bien, si las dos veces las voy a derivar respecto a y, pues entonces voy a utilizar esta notación. ¿Ok? Quiere decir que derivo una vez a z respecto a x, el resultado lo vuelvo a derivar respecto a x y acá en el caso son y's. ¿Qué pasa con la otra notación que tenemos? Pues que ahora sería f subíndice xx, dando a entender que a f se le ha derivado dos veces respecto a x, o bien f subíndice y, dando a entender que las dos veces que se han derivado han sido respecto a y, o en este caso respecto a x. Y así podemos tener las enésimas derivadas. Claro que ya si quiero un orden mayor, no sé, por ejemplo, una décima derivada, hay ciertas notaciones que van a ser un poco incómodas. Si yo hablo de derivar 10 veces a z respecto a la misma variable,
pues siguiendo el ejemplo anterior, si las 10 veces la he derivado respecto a x, utilizaría esa notación. Pero aquí, con estas notaciones que tenemos acá, ya resultaría bastante incómodo ir escribiendo la cantidad de veces que se ha derivado. Hay algunos libros que para representar esto harían más o menos esto. Ponen la variable respecto a la que se ha derivado y entre paréntesis ponen un número como superíndice. Ese número debe quedar claro que está representando el orden de la derivada y no una potencia, o sea, no un grado como tal. Se acostumbra a poner entre paréntesis para que nosotros podamos hacer la distinción entre F10 subíndice X con F10 entre paréntesis de X, Y. Hay que aclarar que esas dos cosas son diferentes. Esta que no tiene paréntesis representa el grado de la expresión. O sea, y con grado hablamos la potencia a la que está elevada. Pero cuando ya se pone entre paréntesis, ya estamos hablando del orden de la función. El orden de la función significa cuántas veces se ha derivado. Bueno, aquí me falta el subíndice x. Ahí está. Entonces, esto quiere decir que la derivada de f respecto a x se ha elevado ¿a qué potencia? A una potencia 10. Es decir, tendríamos la derivada de f respecto a x elevada a la 10, mientras que esto sería la décima derivada de f respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser las pequeñas diferencias que esto tenga. Y este pequeño paréntesis es bastante útil ya cuando lleven su curso de ecuaciones diferenciales. Ya cuando se trabajen con derivadas de orden 5, 7, 20, etcétera, pues ya no es tan cómodo trabajarlos de la manera que teníamos acá. Sin embargo, nosotros en el curso, en cálculo vectorial, no estaremos trabajando con derivadas de orden tan grande. Si mucho llegaremos a una cuarta derivada, y eso en ejercicios muy, muy particulares. Entonces, regresándome aquí, ya sea que a la función la derive 10 veces respecto a x o que la derive 10 veces respecto a y. Y las reglas que se aplican son exactamente las mismas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver qué pasa. Si puedo derivar 2 veces respecto a x o 2 veces respecto a y, podría darse el caso de que derive una vez respecto a x y el resultado que me quede, derivarlo otra vez, pero a lo mejor respecto a y. O el proceso inverso, derivarlo primero respecto a y lo que me resulte, derivarlo respecto a x. Pues a eso es lo que vamos a llamar nosotros derivadas mixtas. Las derivadas parciales mixtas, obviamente estamos todavía en el contexto de derivadas parciales, significan lo siguiente. Puedo tener el caso de que a una función... Dani, ¿saben qué es el principio este? Porque activó el micrófono. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Bueno, voy a tener esos dos casos. Voy a tener la derivada de f respecto a y luego respecto a x. Y acá tendremos la derivada respecto a x y respecto a y. En estas dos notaciones, lo que están indicando es que a f se le ha derivado una vez respecto a y de manera sucesiva el resultado se deriva respecto a x. Lo importante es entender cuál debe de ser el orden
en que yo puedo leer estas dos derivadas. Aquí me falta el superíndice. Cuando la derivada parcial está representada a través de este operador, el orden de derivación siempre se va a leer de derecha a izquierda. O sea, sé que aquí, en este caso, primero se deriva respecto a ¿quién? Primero se derivó respecto a y luego se derivó respecto a x, porque estoy leyendo de derecha a izquierda. En cambio acá, si yo leo el orden de derivación de derecha a izquierda, primero estaría derivando respecto a x y luego el resultado estaría derivándolo respecto a y. ¿Ok? Cuando utilizo la otra notación, en estos casos, pues va a ser la función y luego las literales respecto a las que se ha derivado. Estaríamos derivando respecto a y luego respecto a x. Y acá tendríamos a f que se ha derivado respecto a x y luego se ha derivado respecto a y. Solo que en esta notación, ahora el orden en el que se leen las derivadas mixtas es distinto. Ahora lo vamos a leer de izquierda a derecha. Primero derivo respecto a y, luego derivo respecto a x. Aquí derivé primero respecto a x y luego respecto a y. Una regla o una forma de poder aprender esto, dice Larson que a final de cuentas siempre vamos a derivar respecto a la función que esté respecto a la variable que esté más cerca a f. Y a eso se refiere con que si yo pongo esto, o si pongo la derivada de esta forma, con todos sus operadores, ¿cuál es la literal que está más cerca a la función? Pues en este caso y es la que está más cerca de f. Primero voy a derivar respecto a y luego voy a derivar respecto a x. Y cuando lo escribo de la otra manera, de las dos variables x y y, ¿cuál es la que está más pegada o más... Hay alguien esperando en el lobby, permítanme agregarlo. ¿Cuál es la variable que está más pegada a la función? Pues en este caso sigue siendo y. Y es la función que está más pegada a f, por lo tanto primero se deriva respecto a y luego se deriva respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces si yo tuviera una función, o sea, esto lo puedo extender a funciones de varias variables. Si por ejemplo nosotros tuviéramos una función que depende de x, y y de z, sus derivadas podría ponerlas como derivada de f, x, y y z, o podría tener la derivada de f, igual al superíndice, y podríamos tener, por ejemplo, z, x y y. Para este primer caso, ¿respecto a quién se va a derivar primero? ¿Respecto a x, y o z? A Z. Se deriva respecto a z y luego derivamos respecto a y finalmente respecto a x. Mientras que acá se va a derivar primero respecto a quién. A Y. Y luego respecto a x y finalmente respecto a z. Entonces, esa es la manera en la que vamos simplemente a leer. Apaguen sus micrófonos, por favor. Esa es la manera en la que vamos a estar leyendo nosotros el orden de derivación. Ahora, viene algo igualmente importante, sobre todo cuando trabajamos con las derivadas mixtas. Las derivadas mixtas tenemos un teorema bastante útil
sobre todo cuando ya se ven ecuaciones diferenciales exactas, que se llama teorema de Clairaut. Así como está, teorema de Clairaut. O algunos autores le llaman teorema de Schwarz. ¿Y qué dice este teorema? Olvidé. También hay otros libros que le llaman teorema de la igualdad en derivadas mixtas. Pues lo que dice ese teorema simplemente es que si tú tienes tu función, vamos a decir que nosotros tenemos una función z que depende tanto de x como y que además f de x, y f, y, x son continuas. Ya habíamos hablado de lo que representaba la continuidad en funciones de dos variables. Aquí estamos asumiendo que la derivada de una función de dos variables generalmente es otra función de dos variables. Y que cuando se grafica una función de dos variables, decir que es continua es como si esa sábana que representa toda la superficie no tuviera huecos. A eso es a lo que se refiere. Que las curvas o que las derivadas parciales mixtas de esta función sean continuas. ¿En dónde? ¿Qué habíamos hablado de la continuidad? Decíamos que una función de dos variables era continua en una región en una región cerrada que estaba proyectada ¿sobre dónde? Sobre el plano XY, que formaba una curva en R2. Entonces, esa es la región donde deben de ser al menos continuas. Otros libros le llaman que sean continuas en un disco abierto. Pues ese disco abierto es simplemente la curva, la región que forma todos los pares ordenados x, y, que forman parte del dominio de la función, donde la superficie obviamente queda definida. ¿Ok? Y entonces, asegurando esas dos cosas, entonces se sabe que para todo par ordenado x, y que pertenezca a esa región, se va a cumplir que la derivada de f respecto a x y luego respecto a y va a ser la misma que si primero la derivas respecto a y luego la derivas respecto a x. Eso es a lo que se refiere el teorema de Clairaut. La igualdad en dos o entre dos derivadas parciales mixtas. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien, las reglas de derivación, les digo, van a seguir siendo exactamente las mismas. Por lo tanto, vamos a poner los siguientes ejemplos. Para el primer ejemplo, vamos a calcular la derivada respecto a x y luego la derivada respecto a y luego vamos a cambiar el orden de derivación. Primero respecto a y luego respecto a x. Y en este caso, la función que nos dan a nosotros es y por e a la x más x logaritmo natural de y. Vamos a tratar de ver si esta función cumple con este criterio, que las derivadas parciales mixtas sean iguales independientemente
del orden en que éstas se hayan obtenido. El problema dice que primero lo que debemos de hacer es derivar respecto a x y luego lo que resulte lo derivamos respecto a y. En la notación del operador de la d de redondilla, como la última derivada va a ser respecto a y, tendríamos la derivada respecto a y ¿de quién? De lo que resulte por derivar respecto a x a y por e a la x más x logaritmo natural de y. Ahí simplemente estoy expresando las derivadas que se están haciendo. Primero respecto a x, luego respecto a y. Las reglas de derivación, repito, no van a cambiar. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar en esta expresión cuando lo derivemos? Pues como la derivada parcial también tiene esas propiedades de linealidad que tienen las derivadas ordinarias, aquí voy a tener que derivar término a término. En el primer término, que se está derivando respecto a x, se asume que y es una constante, entonces la voy a poder sacar de esta primer derivada y solamente tendríamos a y que va a multiplicar a la derivada de e a la x más en el segundo término. En el segundo término, como sigo derivando respecto a x, todo lo que no sea x se asume como constante. Voy a sacar entonces al logaritmo natural de y como constante y solamente estaríamos derivando a x. De manera entonces que cuando ya aplicamos nuestras reglas de derivación, el resultado de derivar respecto a respecto a x, ¿qué pasa con e a la x? Sigue siendo e a la x. Entonces tendríamos y por e a la x más ¿quién? Pues esta derivada va a valer 1, logaritmo natural de y. Y luego ahora lo que hacemos es derivar respecto a y. Si derivamos respecto a y, haciendo los mismos pasos generales que hicimos anteriormente, separaría en dos derivadas. Para este primer término, la exponencial se considera constante, se saca, y su derivada sería solamente ¿quién? 1. ¿Qué me quedaría la derivada de este primer término? Me volver a la x. Nos quedaría e a la x más. Ahora la derivada parcial del logaritmo natural de y. Logaritmo de y sobre y. No. ¿Cuánto nos queda la derivada de u? La derivada, perdón, del logaritmo natural de u. Acuérdense de su cálculo, de su formulario de cálculo diferencial. 1 sobre la variable por la derivada de la variable. Ajá, entonces sería 1 sobre y por la derivada de y, pues nos va a quedar simplemente 1 sobre y. Ok, entonces esto es precisamente el resultado de haber derivado a f primero respecto a x y luego respecto a y. De forma similar, lo que haremos es cambiar el orden de derivación. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok. Entonces ahora vamos a cambiar el orden. Vamos a derivar primero respecto a y. Vamos a tener la derivada respecto a y de la misma función y a la x más x logaritmo natural de y. Y lo que resulte lo vamos a derivar posteriormente respecto a x. Probablemente ya todos los pasos no sea necesario expresarlos, al menos no para la primera derivada. ¿Qué va a suceder con la derivada respecto a y de estos términos?
nos va a quedar ¿Cuál era la X? más X sobre Y. X sobre Y. Perfecto. Ahora vamos a derivar respecto a X. Si derivo término a término, vamos a tener a la X más Más 1 sobre Y. 1 sobre Y. ¿Y qué sucede con las derivadas parciales? Son iguales. Son iguales. Entonces, para la mayoría de las funciones que nosotros estaremos Son trabajando, continuas. siempre se va a cumplir el teorema de Clairaut o el teorema de la igualdad de funciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No.